Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida la enseñanza que vas a escuchar. El tema es: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu? ¿Verdad? Y vamos a usar como lectura un versículo cortito, pero que lo dice todo. Está en 2 Corintios 3:17. Dice la palabra de Dios: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Palabra de Dios. Es más, es en la primera oración: porque el Señor es... ¿Quién es el Señor? El Espíritu. Pero nosotros, por alguna razón, hemos interpretado erróneamente quién es el Espíritu y para qué está y qué hace, ¿verdad? Por alguna razón. Como si hacemos una analogía con las carreras atléticas y con los premios en un podium, primero, segundo y tercer lugar, medalla de oro, plata y de bronce, lo que nosotros hacemos es poner a Dios Padre en la medalla de oro, a Dios Hijo en la de plata y al Espíritu en la de bronce, ¿cierto o no es cierto? Eso es lo que hacemos. Entonces, por alguna razón, pensamos que el Espíritu Santo es una de las personas con menos divinidad, tal vez, ¿verdad? En la Trinidad. Y aquí dice la palabra que el Espíritu es Dios. Dios es el Espíritu. Y entonces, debido a esa interpretación errónea, creo yo, creemos que el Espíritu es un recurso que Dios nos da para obtener y alcanzar nuestros deseos, ¿verdad? Entonces, tratamos al Espíritu como un recurso y no como lo que es Dios. El Espíritu es Dios. Pero nosotros lo usamos al Espíritu. Nosotros le decimos, es más, ven Espíritu Santo es una oración que si ustedes la analizan, ¿verdad?, no tiene mucho sentido, aunque es usada por siglos, ¿verdad? ¿Por qué no tiene mucho sentido? Porque el Espíritu está. ¿No cree usted que está? Entonces, ¿para qué lo llaman? Ahí comienza el chanfle, ¿verdad? O sea, ¿por qué llama al Espíritu? Si el Espíritu está, ¿por qué está? Porque Dios, y Dios es omnipresente. Entonces, ¿para qué llamarlo? Pero no es que sea pecado. Yo no quiero que me lo tomen como, ay, el Pedro ya nos empezó a dar palo, ¿verdad? No. Pero sí que nos ubiquemos, pues, porque por ahí viene el problema de interpretar mal quién es el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. ¿Cómo nos dirigimos al Espíritu? Al Espíritu nos dirigimos cuando estamos necesitados de algo, ¿sí o no? Bueno, miren, es un error que cometemos todos. Yo en mis primeros años de caminar en el Señor, realmente creí que así era, ¿verdad? Que el Espíritu era un recurso. Era algo así como He-Man, ¿se acuerdan la caricatura de He-Man? Yo tengo el poder. O sea, que uno le hacía como He-Man, ¿verdad? Y venía, ¿se acuerdan cómo era la cosa? Venía un rayo y a la espada de He-Man le daba poder, ¿se acuerdan eso? Yo tengo el poder. Y yo me sentía que era así, como He-Man, pero espiritual, ¿verdad? A tal grado que con mi querido hermano, anciano y líder de este grupo, Juan Carlos Rivera, nos convertimos en Ghostbusters. O sea, en cazafantasmas, pues. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo una vez nos dijeron, mire, fíjese que la señora se convirtió, ¿verdad? Pero el marido no quería. Porque era terrible el marido, un picarazo, mujeriego, bolo y toda ya se imaginan ustedes. Él no quería nada, pero entonces ella nos llamó para que fuéramos a orar por él a su casa. Claro, él se escapó y no llegamos y no estaba, pero entonces ahí nos pidió, oren por la casa, porque aquí debe haber algo. Claro, para lo primero, ¿verdad? Señor Espíritu Santo, ven, y aquí, y empezamos a orar, me acuerdo yo, que por los closets,
por las camas, por los zapatos del tipo, ¿verdad? Por todo, para que se convirtiera. Pero como teníamos el poder, ¿verdad? Y cuando yo fui al retiro, yo vi cosas así maravillosas y cosas sobrenaturales. Yo vi que le creció la pata a un tipo, otro que se sanó de no sé qué de la columna, y otro hermano que dejó de fumar el mismo día, y yo que dejé de chupar y fumar el mismo día del retiro, sábado. Y entonces yo dije, wow, en este bus me voy yo quiero eso. A mí me fascinó eso, ¿verdad? Y entonces allá andamos con el poder. Yo tengo el poder, ¿verdad? Y yo me acuerdo que me salí un chucho bravo, iba caminando yo en la acera de la colonia, me salí el chucho bravo y yo invocaba el Espíritu, pues el poder de Dios, ¿verdad? Y yo, en el nombre de Jesús. Y el chucho peor se ponía. Bueno, el hermano el señor de la casa que fuimos a orar, se terminó divorciando, o sea que por gusto fue que fuimos, ¿me entiendes? Pero uno en su cabecita, claro. Entonces teníamos que defender el prestigio de Ghostbuster. Entonces andábamos orando por todos los endemoniados, ¿verdad? Porque pues sí, hasta que un día nos topamos con un espíritu maligno, porque sí existe. Yo no estoy diciendo que no existe, es que existe. El problema es cómo lo interpreta uno y cómo quiere usar uno a Dios Espíritu, para beneficio de uno, ¿verdad? En este caso, para beneficio del retiro, del hermano que está liberándose y toda la cuestión. Y me acuerdo que estábamos orando en liberación un sábado en la noche, ya a 11 de la noche, allá en la casa de retiro. Y entonces, ora, Señor, Espíritu, ven con tu poder y en el nombre de Jesús, fuera. Y el tipo con el que estábamos orando, ¿verdad? Yo me acuerdo que se nos quedaba viendo, pero no le pasaba nada, pues, porque mi experiencia previa era de que invocábamos al Espíritu y el poder de Dios y las personas o manifestaban alguna cosa rara o se desmayaban, ¿verdad? Despierta, Juan. Y seguíamos en la lucha. Y entonces en una de esas me acuerdo que nos dijo, pero ya teníamos como media hora de estarle dando, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes son? Ay, dice cuando se supone que está dominado, ¿verdad? Porque tenemos el poder, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes son? No, nosotros somos servidores. No sean ridículos, y ustedes no son nada. Así nos dijo. Y nosotros, fuera, en el nombre de Jesús, el poder de Dios, conviértete, hermano. Se levantó y se fue del retiro, fíjate. O sea que fue un fracaso, pues. ¿Cuál poder? Porque uno dice, bueno, ¿cómo es este volado? Pues? Y no que el Señor nos da el poder, ¿verdad? De liberar. Una gran equivocación. Y eso, y lo peor de todo, ya le pedí perdón a Dios, que eso es lo que yo enseñaba, porque, por ejemplo, vino mi cuñada, que en paz descanse, le dio un cáncer y se murió, pero con mi hermano, que era otra figura de la farándula, ¿verdad? Loco, bolo y toda la cuestión, mujeriego. Ella se convirtió y él nunca quiso. Entonces yo le decía, mira, cuando se duerma, ora en lenguas por él y clama al Espíritu, el poder de Dios, porque vos tenés el poder del Espíritu. Cabal, ¿verdad? Entonces el Choco dormía, mi hermano, el Choco le decía, y ella, obediente, ¿verdad? Mira, peor se puso, pues. Se le perdía, empezó a perdérsele por semanas enteras. No llegaba a la casa. Y este me reclamó y me dijo, mira, me dijo, pero ¿y cómo es esto? Tú me dijiste que el poder de Dios. Pues sí, pero es que no estás ayunando, le dije yo, y anda a confesarte. Pero es una novatada, ¿me entiendes? Y es falta de, creo yo, de conocimiento y de experiencia, pero la experiencia de comunidad con el Espíritu, o sea, el estar en una continua comunicación con el Señor y en oración, ¿verdad? Y realmente vivir y sentir al que siempre está presente, sin sentir la necesidad de estarlo llamando a cada rato. ¿Me explico? Porque uno lo llama, ojalá que fuera así. Se durmieron todos en la casa, ¿verdad? Y vos, pícaro, encendiste la computadora y te pusiste a ver chulonas. Y el Espíritu, ¿dónde está ahí? No lo llamás, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Me entiendes? Pero te dio amnesia. ¿Cierto o no es cierto? No digan nada, cállese. No, los varones no digan nada. Pero yo sé que están pensando lo que ¿verdad? Y ahí no está el Espíritu. Claro que está. Por conveniencia, pues. Entonces uno cree que el Espíritu es un recurso. Y como hoy todo es expreso, hoy estamos en la cultura del microondas. Todo tiene que ser expreso, ¿verdad? Entonces, mi mujer no se convierte
yo quiero que se convierta inmediatamente. O mi hijo, que es el marihuanero de la casa, el loco, quiero que pare. Ahora, ¿cuál es el problema? Las intenciones verdaderas. Porque, por ejemplo, mi cuñada, ¿qué es lo que quería? Parar de sufrir, porque mi hermano la hacía sufrir mucho. Ella lo que quería, y sabía que si llegaba a los pies de Cristo, y sobre todo con el testimonio mío y de Danilo, mi otro hermano, ¿verdad? Tal vez cambiaba, pues. Y iba a tener paz y tranquilidad en su vida, en su casa, que no la tenía por la locura de mi hermano. ¿Cuáles eran las intenciones? Y el yo andar de Ghostbuster por todos lados orando, sacando chamucos, ¿cuál era? Era defender mi prestigio de Casa Fantasma. Estoy hablando de hace 10, 15 años. Y no a todo el mundo le sacábamos los demonios, pues esa era otra. Porque como teníamos el poder, ¿verdad? Mírame los ojos, le decíamos al hermano, mírame los ojos. No, vení, vos tenés capilla de liberación. Así éramos. Porque creíamos que teníamos el poder. Pero Dios es Dios y el Espíritu es Dios. ¿Cómo podemos? Usted no se atrevería a usar al Padre para lo que usa al Espíritu Santo, por ejemplo. Porque tenemos erróneamente equivocada el concepto de quién es quién. Pues tienen la misma dignidad, la misma divinidad y la misma gloria que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Usted lo ha dicho en el credo largo, constantinopolitano, el credo largo. Ahí se dice que el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria que el Espíritu Santo. Y entonces ahí hay un problema. La otra es que como creemos que es un recurso, se nos olvida que el Espíritu es una persona. Piensa, siente, se comunica, percibe, da y recibe amor y se entristece también. O sea, tiene los mismos atributos que Dios Padre, los mismos. Pero usted no piensa en que va a entristecer al Espíritu de Dios. Usted piensa que va a entristecer el corazón de Dios Padre, ¿verdad? O a Jesucristo, nuestro Señor. Pero no piensa del Espíritu de eso. ¿O si piensa? No piensan. Porque si pensaran no le estuviera dando esta charla. O sea, yo se la estoy dando para que abra los ojos, ¿ve? Para que salga de aquí enriquecido. Para que llegue a su casa y en vez de ver Netflix o las redes sociales, Facebook y así le dicen Facebook y Instagram, ¿verdad? No vea eso, sino que se ponga a orar y diga, Señor, Pedro, si ya me metió gol, perdóname, me quiero convertir a ti, Espíritu de Dios, Dios Espíritu. Y comienza a hasta hablarle diferente al Dios Espíritu. ¿Me explico? ¿Estamos claros? Miren, uno puede fingir que está confundido, ¿verdad? Porque esa es otra. Fíjate que no entiendo lo que dice el Pedro y no el Espíritu es poder, pues, ¿verdad? Uno puede hacerse como que se confunde, pero delante de Dios uno no puede fingir. Uno finge con los demás, pero con Dios no se puede, aunque uno cree. Fíjese bien, si usted cree que el Espíritu de Dios, Dios Espíritu, es un recurso para su conveniencia, ¿uno quiere sacarle provecho a Dios o no? Cuando uno conoce a Dios, uno dice, este volado me gusta, pues, porque yo quiero sacarle provecho a Dios. No lo decimos así, ¿verdad? Porque se oye como medio macabro, ¿verdad? Uy, qué interesado yo. Yo no soy interesado, ¿verdad? Yo soy un hijo de Dios y me arrepiento de mis pecados, pero yo lo que quiero es sacarle provecho a Dios. Porque yo pensé, cuando yo me convertí, yo dije, bueno, tengo que dejar de decir malas palabras, chistes vulgares, ya no bailo, ya no fumo, ya no chupo, ya no mujeriego. Y con eso, todo listo. ¿Verdad? Pues sí. Y a mí me decían en la asamblea, hincate, me hincaba. Limpiar las sillas, limpiaba las sillas. Convertirte en ingeniero de sonido, me convertí. Todo lo que quería, pues. Pero ¿por qué? Y aquí está el problema, ¿me entiendes? ¿Por qué? Para mi propio provecho. En ese entonces, que siempre lo cuento, pero que es una verdad para mí importantísima, era para que me regresara a mi esposa, que me había pedido el divorcio, ¿verdad? Por la vida loca que yo llevaba, y a mis hijas, que no las podía ver, por eso lo hacía, pues, por intereses. Bueno, en el 2008, hace poco, ¿se acuerdan la crisis de Wall Street? Y yo decía, no hombre, es que tenemos un problema en Wall Street, la economía mundial.
Y yo en mi vida había ido a Wall Street, ¿verdad? Y menos una acción de Wall Street. Pero bueno, pero yo así hablaba, ¿verdad? Porque así decían los medios. Entonces, Wall Street. Y una gran crisis económica. Y entonces mi empresa, entramos en un hoyo y en un problema. Y estaba mal la empresa. Y yo me acuerdo, fíjate bien, que venía en el carro una noche, tarde, me había quedado trabajando. Era jueves, donde no había tercer día, ni asamblea, ni nada. Y entonces llegué antes de entrar a la casa, me paré y me puse a reclamarle a Dios y a llorar, fíjate, como que era la Magdalena. Yo, sé que el problema acá, y Wall Street, y yo como, guay, Wall Street. Y yo le decía, ¿verdad? ¿Y por qué? Si mirá, si yo te sirvo, yo doy prédica, yo hago esto y hago lo otro. Si nunca le he hecho berrinche a Dios, hágalo, hombre, cae bien, porque es un desahogo, pero no le va a servir de nada, ¿verdad? Pero bueno, usted haga. Sí, ¿no? Sí. Yo le reclamé y le lloraba al Señor, ¿verdad? Y entonces, fíjate en el arranque del berrinche, pero yo quería manipular a Dios, pues. Le dije a Dios, esto ya los conté, pero se los voy a volver a contar por los nuevos. Le dije a Dios, bueno, le dije, ya, así como los niños cuando, así, bueno, le dije, quítame la empresa, pues, así, con ese tono, ¿verdad? O sea, una víctima, ¿no? Quítame la empresa. ¿Y saben qué me contestó? No, me dijo, yo no te la voy a quitar, tú me la vas a entregar. ¡Ja! Ay, papá, ay. Se me quitaron las lágrimas ahí del susto. Porque uno no espera que eso pase, ¿verdad? Uno espera que Dios diga, ay, sí, pobrecito mi hijo, vaya pues, tú me la vas a entregar. Dios Espíritu. Él es el que se quedó con nosotros. Dios Padre y Dios Hijo están en el cielo. Pero Él, que es la misma persona, en la misma divinidad, que es una tercera persona, es la que habla, ¿verdad? Le habla el corazón a uno. Gracias a Dios sobrevivimos esa crisis, pero ya aprendí una gran lección. Porque problemas no se van solo porque uno invoque el poder de Dios, ¿verdad? Uno quisiera que uno invocara el poder de Dios y se fueran los problemas, ¿o no? De cualquier tipo, no solo de negocios, sino que de salud, de, no sé, de relaciones humanas, cualquier cosa, pues. Entonces, si usted cree que Dios es un recurso, Dios Espíritu es un recurso, va a anhelar tomarlo, lo va a querer agarrar bien, tenerlo y controlarlo. Si usted cree que el Espíritu Santo es Dios, usted va a desear que Él lo tome a usted, que Él lo agarre y que Él lo controle. ¿Qué tal ahí? Hay una gran diferencia, ¿no? Mire, si usted hace eso, hasta la forma de orar le va a cambiar. Dios Espíritu, tú que estás aquí, porque está. Porque miren, Dios no depende de nuestras emociones, ni de nuestros sentimientos. O sea, que yo me sienta frío, me sienta seco, me sienta caído, me sienta culpable, me sienta no sé qué, que sienta que no está Dios conmigo, déjeme decirle que Él está porque Él es Dios y Él es omnipresente, o sea, Él está. Pero usted cree que no, ¿verdad? Pero Él está. Y siempre está pendiente de usted, porque, o sea, se fue al cielo Dios Espíritu, perdón, Dios Padre y Dios Hijo, se fueron. Digo, Dios Hijo se fue y Dios Padre allá está en el trono. Pero se quedó, o sea, se fue pero se quedó. Y se quedó 24/7, 365 días al año. Forever and ever. Se quedó con nosotros. ¿No le parece maravilloso? Pero se quedó no para servirle a usted, se quedó para que usted le sirva a Él. Es un cambio de enfoque, ¿verdad? Si usted cree que es un recurso, va a anhelar a hacer su voluntad siempre, o sea, la suya, no la de Dios, ¿verdad? Va a querer que se cumplan sus deseos y anhelos, que no siempre son buenos, déjeme decirle, aunque usted cree que son buenos, no siempre son buenos. Y le va a sacar provecho, o va a querer sacarle provecho a Dios. Si usted cree que el Espíritu es Dios, va a desear rendirse más a Él en reverencia y mansedumbre. La mejor forma que me explicaron a mí del fruto de la mansedumbre es haciendo una analogía con los perros. Cuando usted ve un perro, llega a la casa de alguien y el perro le ladra, ¿verdad?
pero usted le acerca la mano y lo puede tocar en la cabeza, usted dice, es mansito el perro, ¿sí o no? Pero si usted le hace así y le tira la pescozada al chucho que lo quiere arrancarle el dedo, ¿usted qué dice? Ese no es manso, es bravo. Y si Dios le pone la mano encima a usted, ¿cómo es usted? ¿Manso o bravo? Bravo, hombre. Y se desilusiona de Dios. Por eso las asambleas no están llenas. Porque si ustedes hubieran, digo, usted no, los que no están, ¿verdad?, hubieran entendido esto en algún momento de su caminar, siempre estuvieran aquí. Porque no importa si hay tormenta, si hay pandemia, si hay crisis, si hay guerra en Ucrania o en Tapachula, donde sea, ¿me entiende? No importa. Si usted cree que el Espíritu Dios es un recurso, se va a sentir orgulloso de tenerlo y superior para con quienes no lo tienen. ¿Qué es lo que me pasó a mí con mi papá? Mi papá nunca quiso ir a retiro, ¿verdad? Entonces, y masón, fíjate, de la masonería, él, o sea, más trabado que saber qué. Cuando yo me convertí, fue una crisis para él, porque te han lavado la cabeza, me decía, te han lavado, estás mal. Y entonces, yo lo que hacía era esto, fíjense, como yo me creía He-Man, ya les conté. Entonces, estábamos en la mesa del comedor y él se echaba los traguitos, ¿verdad? Y empezaba a soltar la lengua en contra mía, o sea, en contra de la fe, de la religión, del Señor. Y me decía un montón de tonteras, ¿verdad? Y ofensas. Y entonces, adivina qué hacía yo. Me ponía a orar en lenguas en quedito, sin que escuchara. Así, porque según yo, ahorita que me acuerdo, eso lo hice con la Fátima antes de que se convirtiera la Fátima. También oraba en silencio con ella. Pero ¿qué es lo que yo quería? Que mi papá dejara de estarme fregando, pues. Es lo que yo quería. Yo no quería hacer la voluntad de Dios hasta que dejé de orar. Dejé de orar de esa manera, queriendo yo manipular el poder que Dios es. Uno no tiene poder, ¿sabe? El poder lo tiene Él. Uno solo es un instrumento. Uno es el recurso de Dios para llevar el amor, que es el mayor poder que Dios tiene, es el amor. Y si usted hace las cosas no por amor, como por interés, en el caso mío, no funcionan las cosas. Por eso que mucha gente está frustrada y no viene, pues. Porque no se salieron con la suya, sino que Dios se sale con la de él. Y eso es lo que uno debe de respetar, querer y amar. ¿Me entienden? Entonces yo sabía que mi papá no tenía el poder y lo quería utilizar a favor mío, no de él. Hasta que me callé de esa manera y empecé a acercármele a él y le empecé a dar el amor que Dios me había dado a mí y hablarle del amor de Dios y lo pude abrazar porque yo no podía abrazar a mi papá, ¿verdad? Y hasta que cuando empecé a abrazarlo, todo tilinte el pobre, ¿verdad? Porque él tampoco nos abrazaba. Entonces era como, ¿qué pasó, mijo? ¡Pah! Y yo, ¿qué pasó, papá? ¡Pah! Y ese era el cariño, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo empecé a abrazar, tieso. Como al año de estarlo abrazando cada vez que lo veía, se empezó a aguadar, fíjate. Y entonces el viejito, ya. Eso me funcionó más que el poder que yo creía que yo tenía, que invocando al Espíritu. Le dio un cáncer de próstata a mi papá y nos pidió oración. Es un milagro que nos haya pedido oración a mis hermanos y a mi mamá, ¿verdad? Convertidos todos, y oramos por él. Y se iba a una consulta allá a Nueva Orleans, a una clínica, porque él tenía su seguro allá, a que lo vieran, porque aquí me voy a morir, estos me van a matar, estos, y ya me decretaron que tengo el cáncer de próstata. Oramos, se fue, y allá le dicen, mire, ¿y a qué vino si usted no tiene nada? Hizo la oración de entrega, mi papá. Ven como los planes de Dios, hombre, no los de uno. Entonces, mansitos, como el perrito, ¿eh? Y ¿sabe qué? Muévele la cola. Se cayó a la casa. Está difícil, ¿verdad? Pues si se cae la casa y usted moviéndole la cola a Dios, ¿cómo es eso? Uno le pega la mordida a Dios. No. Se puede, ¿saben? Porque Él no nos va a dar cosas o cargas que no podamos llevar, ni nos va a dar responsabilidades que no podamos hacer. Él quiere ser Dios en nosotros, o mejor dicho, quiere ser Dios para nosotros. Y nosotros debemos de ser recursos para Dios.
el brazo que abraza, los ojos que miran con amor, la palabra, la boca que da la palabra de aliento y de ánimo. Eso sí, el que canta, ¿verdad? Así es que, mis queridos hermanos, pues Dios es Dios, no es un recurso. Nosotros somos el recurso. Que no se lo olvide. Usted está aquí no para salirse con la suya. Usted está aquí para aprender a ser obediente, manso, humilde delante de Dios. Y que Dios, ¿quiénes han hecho retiro? Levánteme la mano. ¿Se acuerda que usted dijo de que en el centro de su vida tenía algo que no era Dios? Y que tomaba la decisión de poner en el centro de su vida ¿a quién? Al Señor Jesucristo, que Dios también. ¿Para qué? Para que Él reinara sobre su vida. ¿Se acuerda? ¿Y qué pasó? Era un emocionalismo nada más. El ambiente estaba listo para que yo... No, Dios te ama. Y te ha traído porque te ama. Y que no tengas miedo, que no te preocupes. Él está. Él es Dios. ¿Usted cree eso? ¿Cree que Dios lo ama? Pues pare de sufrir. Hemos escuchado La Palabra Viva en Radio El Salvador del Mundo.